Buen día. Las referencias bibliográficas y el artículo fuente del editor son accesibles en la descripción, bajo el video. Si desea apoyar la difusión del conocimiento científico, lo invito a suscribirse a este canal de YouTube. Es gratis. Además, por favor, puede hacer clic en el pulgar apuntando hacia arriba. Entre los objetos de esta sección recién fundada de medicina ocupacional se encuentran en primer lugar proporcionar un medio no fácilmente ofrecido en otro lugar, por lo que los médicos y cirujanos con un conocimiento especial de la relación entre enfermedad y lesiones y condiciones de trabajo pueden discutir sus problemas, no solo entre sí, pero también con colegas en otros campos, al celebrar reuniones conjuntas con otras secciones de la sociedad, y, en segundo lugar, poner a disposición de la información sobre los peligros físicos, químicos y psicológicos de la ocupación, y en particular sobre aquellos que son raros o no fácilmente reconocidos. En esta primera reunión de la sección y antes, con intenciones loables sin embargo, nos dedicamos a instruir a nuestros colegas en otros campos, será apropiado considerar un problema fundamental para el nuestro. Cómo en primer lugar detectamos estas relaciones entre enfermedad, lesiones y condiciones de trabajo. Cómo determinamos qué son los peligros físicos, químicos y psicológicos de la ocupación, y en particular los que son raros y no se reconocen fácilmente. Hay, por supuesto, casos en los que podemos responder razonablemente estas preguntas del cuerpo general del conocimiento médico. Un entorno físico particular y quizás extremo no puede dejar de ser dañino. Se sabe que un químico particular es tóxico para el hombre y, por lo tanto, sospecha en el piso de la fábrica. A veces, alternativamente, podemos considerar que podría ser un entorno particular al hombre, y luego ver si se encuentran tales consecuencias. Pero la mayoría de las veces no tenemos tal guía, ni tales medios para proceder. La mayoría de las veces dependemos de nuestra observación y enumeración de eventos definidos para los cuales buscamos antecedentes. En otras palabras, vemos que el evento B está asociado con la característica ambiental A, que, para tomar un ejemplo específico, alguna forma de enfermedad respiratoria se asocia con un polvo en el medio ambiente. ¿En qué circunstancias podemos pasar de esta asociación observada a un veredicto de causalidad? ¿Sobre qué base debemos proceder a hacerlo? No tengo deseo, ni la habilidad, de embarcarme en una discusión filosófica del significado de causalidad. La causa de la enfermedad puede ser inmediata y directa, puede ser remota e indirecta subyacente a la asociación observada, pero con los objetivos de la medicina ocupacional y sinónima preventiva, la medicina, en mente, la pregunta decisiva es si la frecuencia del evento indeseable B estará influenciada por un cambio en la característica ambiental A. ¿Cómo ejerce tal cambio que la influencia puede requerir una gran cantidad de investigación? Sin embargo, antes de deducir la causalidad y tomar medidas, no tendremos que sentarse invariablemente esperando los resultados de esa investigación. Es posible que toda la cadena tenga que desentrañarse o algunos enlaces pueden ser suficientes. Dependerá de las circunstancias. Sin tener en cuenta cualquier problema en la semántica, tenemos esta situación. Nuestras observaciones revelan una asociación entre dos variables, perfectamente claras, y más allá de lo que nos gustaría atribuir al juego de azar. ¿Qué aspectos de esa asociación debemos considerar especialmente antes de decidir que la interpretación más probable es la causalidad? 1. Fuerza. Primero en mi lista pondría la fuerza de la asociación. Para tomar un ejemplo muy antiguo, al comparar las ocupaciones de pacientes con cáncer escrotal con las ocupaciones de pacientes que presentan otras enfermedades, Percival Pott podría llegar a una conclusión correcta debido al enorme aumento del cáncer escrotal en los barridos de la chimenea. Incluso tan tarde como la segunda década del siglo XX, escribe Richard Doll 1964, la mortalidad de los barriles de chimenea del cáncer escrotal fue unas 200 veces la de los trabajadores que no estaban especialmente expuestos a alquitrán o aceites minerales, y en el siglo XVIII es probable que la diferencia relativa haya sido mucho mayor.
Para tomar un ejemplo más moderno y más general sobre el cual ahora he reflexionado durante más de 15 años, las posibles investigaciones sobre fumar han demostrado que la tasa de mortalidad por el cáncer de pulmón en los fumadores de cigarrillos es de 9 a 10 veces la tasa de no fumadores y la tasa de fumadores de cigarrillos pesados U200 200 veces de 20 a 30 veces como genial. Por otro lado, la tasa de mortalidad por trombosis coronaria en fumadores no es más de 2 veces, posiblemente menor, la tasa de mortalidad en los no fumadores. Aunque existe una buena evidencia para apoyar la causalidad, seguramente es mucho más fácil en este caso pensar en algunas características de la vida que pueden ir de la mano con fumar, características que posiblemente podrían ser la causa real o, al menos, un importante contribuyente, ya sea falta de ejercicio, naturaleza de la dieta u otros factores. Pero explicar el exceso pronunciado en el cáncer de pulmón en cualquier otro término ambiental requiere alguna característica de la vida tan íntimamente vinculada con el tabaquismo y con la cantidad de fumar que una característica debe ser fácilmente detectable. Si no podemos detectarlo o inferir razonablemente uno específico, entonces, en tales circunstancias, creo que tenemos derecho razonable a rechazar la vaga contención del crítico de si yo no se puede probar. Puede haber tal característica. Ciertamente, en esta situación rechazaría el argumento a veces avanzado de que lo que importa es la diferencia absoluta entre las tasas de mortalidad de nuestros diversos grupos y no la proporción de uno a otro. Eso depende de lo que queramos saber. Si queremos saber cuántas muertes adicionales por el cáncer del pulmón tendrán lugar a través del fumar, es decir, su presunción de causalidad, entonces obviamente debemos usar las diferencias absolutas entre las tasas de mortalidad, 0,07 por 1,000 por año, en médicos no fumadores, 0,57, en aquellos que fuman 1,14 cigarrillos diarios, 1,39 por 15,24 cigarrillos diarios y 2,27 por 25 o más al día. Pero no sigue aquí o en problemas más específicamente ocupacionales, que esta mejor medida del efecto sobre la mortalidad de la etiología. En este, también respeta las mejores relaciones de medida de N8, relación 20 y 32 a 1 son mucho más informativas. Por supuesto, no sigue que las diferencias reveladas por las proporciones sean de importancia práctica. Tal vez lo son, tal vez no lo son, pero ese es otro punto en total. Podemos recordar el análisis clásico de John Snow de las primeras semanas de la epidemia del cólera de 1854, Snow 1855, la tasa de mortalidad que registró en los clientes suministrados con el agua gravemente contaminada de Southwark y Vauxhall Company fue, en verdad, bastante baja, 71 muertes en cada 10,000 casas. Lo que se destaca vívidamente es el hecho de que la pequeña tarifa es 14 veces la cifra de 5 muertes por cada 10,000 casas suministradas con el agua libre de aguas residuales de la compañía rival Lambeth. Al poner énfasis en la fuerza de una asociación, debemos, sin embargo, mirar el anverso de la moneda. No debemos estar demasiado listos para descartar una hipótesis de causa y efecto simplemente por el argumento de que la asociación observada parece ser leve. Hay muchas ocasiones en medicina cuando esto es en verdad. Relativamente pocas personas que albergan el meningococcus caen harto de la meningitis meningocócica. Relativamente pocas personas expuestas ocupacionalmente a la enfermedad de la orina de la rata whale. 2. Consistencia. Siguiente, en mi lista de características que se considerarán especialmente, colocaría la consistencia de la asociación observada. Ha sido observado repetidamente por diferentes personas, en diferentes lugares, circunstancias y tiempos. Este requisito puede ser de especial importancia para los peligros raros seleccionados en los términos de referencia de la sección. Con muchas mentes de alerta en el trabajo en la industria hoy en día, se pueden lanzar muchas asociaciones ambientales. Algunos de ellos en las pruebas habituales de significación estadística parecen ser poco probables que se deba al azar. Sin embargo, si la oportunidad es la explicación o si se ha revelado un verdadero peligro, a veces se puede responder solo por una repetición de las circunstancias y las observaciones.
Volviendo a mi ejemplo más general, el Comité Asesor del Cirujano General del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos encontró la asociación de fumar con cáncer de pulmón en 29 consultas retrospectivas y 7 posibles Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos 1964. La lección aquí es que en general se ha alcanzado la misma respuesta en una gran variedad de situaciones y técnicas. En otras palabras, podemos inferir justificadamente que la asociación no se debe a algún error constante o falacia que impregna cada investigación. Y de hecho tenemos que estar en guardia contra eso. Tomemos, por ejemplo, un ejemplo dado por Eddy 1958. Los pacientes ingresados U200 Bu200B en el hospital para la operación de úlcera péptica son cuestionados sobre las recientes ansiedades o crisis nacionales que pueden haber precipitado la enfermedad aguda. Como controles, los pacientes ingresados U200 Bu200B para su funcionamiento para una hernia simple se cuestionan de manera similar. Pero, como señala Eddy, los dos grupos pueden no estar en par y materia. Si su esposa se escapó con el Logger la semana pasada, aún tiene que llevar su úlcera perforada al hospital sin demora. Pero con una hernia, es posible que prefiera quedarse en casa por un tiempo para llorar o celebrar el evento. Ningún número de repeticiones exactas eliminaría o necesariamente revelaría esa falacia. Por lo tanto, tenemos la posición algo paradójica de que los diferentes resultados de una investigación diferente ciertamente no se pueden celebrar para refutar la evidencia original. Sin embargo, los mismos resultados de precisamente la misma forma de investigación no invariablemente no fortalecerán enormemente la evidencia original. Yo mismo pondría un gran peso en resultados similares alcanzados de maneras muy diferentes, prospectiva y retrospectivamente. Una vez más, mirando el anverso de la moneda, habrá ocasiones en que la repetición esté ausente o imposible y, sin embargo, no debemos dudar en sacar conclusiones. La experiencia de los refinadores de níquel de Gales del Sur es un ejemplo excepcional. Cito de la conferencia memorial Alfred Watson que di en 1962 al Instituto de Actuarios, la población en riesgo, los trabajadores y los pensionistas numeraban alrededor de 1000. Durante los 10 años de 1929 a 1938, 16 de ellos habían muerto por cáncer de pulmón, 11 de ellos habían muerto por cáncer de senos nasales. A las tasas de mortalidad específicas de la edad e Inglaterra y Gales en ese momento, uno podría haber anticipado una muerte por cáncer de pulmón para comparar con los 16 y una fracción de muerte por cáncer de la nariz para comparar con los 11. En todos los demás sitios corporales, el cáncer había aparecido en el certificado de defunción 11 veces y uno hubiera esperado que lo hiciera 10-11 veces. Hubo 67 muertes por todas las demás causas de mortalidad, y durante los 10 años de periodo 72 se habrían esperado a las tasas de mortalidad nacionales. Finalmente, la división de la población en riesgo, en relación con sus trabajos mostró que el exceso de cáncer de pulmón y nariz había caído totalmente sobre los trabajadores empleados en los procesos químicos. Más recientemente, mi colega, el Dr. Richard Doe, ha llevado esta historia a un escenario. En los 9 años de 1948 a 1956 encontró 48 muertes por cáncer de pulmón y 13 muertes por cáncer de la nariz. Evaluó los números esperados a las tasas normales de mortalidad, como, respectivamente, 10 y 0,1. En 1923, mucho antes de que se hubiera reconocido cualquier peligro especial, se produjeron ciertos cambios en la refinería. No se ha observado ningún caso de cáncer de la nariz en ningún hombre que ingresó por primera vez a las obras después de ese año, y en estos hombres no ha habido un exceso de cáncer del pulmón. En otras palabras, el exceso, en ambos sitios es exclusivamente una característica en hombres que ingresaron a la refinería en, aproximadamente, los primeros 23 años del presente siglo. No se ha identificado ningún agente causal de estas neoplasias. Hasta hace poco, ninguna experimentación en animales había dado idea o ningún apoyo a esta evidencia estadística totalmente. Sin embargo, me pregunto si alguno de nosotros dudaría en aceptarlo como prueba de un grave peligro industrial. Y 1962,
En relación con mi discusión actual, no conozco ninguna investigación paralela. Tenemos ciertamente que decidimos en un evento único, y no hay dificultad para hacerlo. 3. Especificidad. Una razón, no hace falta decir qué es la especificidad de la asociación, la tercera característica que invariablemente debemos considerar. Sí, como aquí, la asociación se limita a trabajadores específicos y a sitios particulares y tipos de enfermedades y no hay asociación entre el trabajo y otros modos de muerte, entonces claramente es un argumento fuerte a favor de la causalidad. Sin embargo, no debemos enfatizar demasiado la importancia de la característica. Incluso, en mi presente ejemplo, hay una relación de causa y efecto con dos sitios diferentes de cáncer, el pulmón y la nariz. La leche como portadora de infección y, en ese sentido, la causa de la enfermedad puede producir una galaxia tan disparada como la escarlata, la difteria, la tuberculosis, la fiebre ondulante, el dolor de garganta, la disentería y la fiebre tifoidea. Antes del descubrimiento del factor subyacente, el origen bacteriano de la enfermedad, el daño se habría hecho presionando demasiado firmemente la necesidad de especificidad como una característica necesaria antes de condenar a la lechería. Al llegar a los tiempos modernos, las investigaciones prospectivas del tabaquismo y el cáncer del pulmón han sido otras palabras celeriticizadas para la muerte que no muestran tasa de especificidad. Fumadores es más alta que la tasa de mortalidad de los no fumadores de muchas causas de muerte, aunque de hecho de los resultados de Dodd-Ampersand y 1964 no muestran eso. Pero, aquí seguramente, uno debe volver a mi primera característica, la fuerza de la asociación. Si se elevan otras causas de muerte 10, 20 o incluso 50% en fumadores, mientras que el cáncer del pulmón se eleva del 901,000%, tenemos especificidad, una especificidad en la magnitud de la asociación. También debemos tener en cuenta que las enfermedades pueden tener más de una causa. Siempre ha sido posible adquirir un cáncer de escroto sin barrer chimeneas o llevar a mule spinning en Lancashire. Las relaciones uno a uno no son frecuentes. De hecho, creo que la multicausación es generalmente más probable que la causalidad única, aunque posiblemente si supiéramos todas las respuestas podríamos volver a un solo factor. En resumen, si existe especificidad, podemos sacar conclusiones sin dudarlo. Si no es evidente, no nos quedamos necesariamente sentados irresolosamente en la cerca. 4. Temporalidad. Mi cuarta característica es la relación temporal de la asociación. ¿Cuál es el carro y cuál es el caballo? Esta es una pregunta que podría ser particularmente relevante con las enfermedades del desarrollo lento. Una dieta particular conduce a la enfermedad o las primeras etapas de la enfermedad conducen a esos hábitos dietéticos peculiares. Una ocupación o un entorno ocupacional, en particular, promueve la infección por el bacilo del tubérculo o los hombres y las mujeres que seleccionan ese tipo de trabajo más sujeto a contratar tuberculosis, sea cual sea el medio ambiente, o, de hecho, lo han contraído. Es posible que este problema temporal no surja a menudo, pero ciertamente debe recordarse, particularmente con factores selectivos en el trabajo en la industria. 5. Gradiente biológico. En quinto lugar, si la asociación es una que puede revelar un gradiente biológico o una curva de dosis-respuesta, entonces debemos buscar más cuidadosamente tal evidencia. Por ejemplo, el hecho de que la tasa de mortalidad por el cáncer del pulmón aumenta linealmente con el número de cigarrillos fumados diariamente, agrega una gran cantidad a la evidencia más simple de que los fumadores de cigarrillos tienen una tasa de mortalidad más alta que los no fumadores. Esa comparación se debilitaría, aunque no necesariamente destruida, si dependía de, por ejemplo, una tasa de mortalidad mucho más pesada en los fumadores de luz y una tasa más baja en fumadores más pesados. Entonces deberíamos prever una relación mucho más compleja para satisfacer la hipótesis de causa y efecto. La curva clara de dosis-respuesta admite una explicación simple y obviamente pone el caso en una luz más clara. Lo mismo sería claramente cierto para un supuesto peligro de polvo en la industria. Cuanto más polvo sea el medio ambiente, mayor es
la incidencia de la enfermedad que esperaríamos ver. A menudo, la dificultad es asegurar una medida cuantitativa satisfactoria del entorno que nos permitirá explorar esta dosis respuesta. Pero debemos buscarlo, invariablemente. 6. Plausibilidad. Será útil si la causalidad que sospechamos es biológicamente plausible, pero esta es una característica que estoy convencido de que no podemos exigir. Lo que es biológicamente plausible depende del conocimiento biológico del día. Para citar nuevamente de mi conferencia memorial Alfred Watson en 1962, no hay conocimiento biológico para apoyar o para refutar la observación de Pott en el siglo XVIII del exceso de cáncer en los barriles de chimenea. Fue la falta de conocimiento biológico, en el XIX, que dirigió un premio, ensayista que escribió sobre el valor y la falacia de las estadísticas para concluir, entre otras asociaciones absurdas, que no podría ser más ridículo para el extraño que pasó la noche en el dirección de una nave migrante para atribuir al tifus que él contrajo a las alimañas con el que los cuerpos de los enfermos podrían infectarse. Y llegando a tiempos más cercanos, en el siglo XX no había conocimiento biológico para apoyar la evidencia contra la rubéola. En resumen, la asociación que observamos puede ser una nueva en la ciencia o la medicina, y no debemos descartarla de manera demasiado alegre como demasiado extraña. Como Sherlock Holmes aconsejó al doctor Watson, cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable, debe ser la verdad. 7. Coherencia. Por otro lado, tener coherencia. Por lo tanto, en la discusión del cáncer de pulmón, el comité encuentra su asociación con fumar cigarrillos coherente con el aumento temporal que ha tenido lugar en las dos variables en la última generación y con la diferencia de sexo en la mortalidad, características que bien podrían aplicarse en un problema ocupacional. La relación urbana/rural conocida de la mortalidad por cáncer de pulmón no resta valor a la coherencia ni la restricción del efecto al pulmón. Personalmente, considero que contribuir en gran medida a la coherencia de la evidencia histopatológica del epitelio bronquial de los fumadores y el aislamiento del humo de los factores de los cigarrillos cancerígenos para la piel de los animales de laboratorio. Sin embargo, si bien dicha evidencia de laboratorio puede fortalecer enormemente la hipótesis y, de hecho, puede determinar el agente causal real, la falta de tal evidencia no puede anular las observaciones epidemiológicas en el hombre. El arsénico, indudablemente puede causar cáncer de piel en el hombre, pero nunca ha sido posible demostrar tal efecto en cualquier otro animal. En un campo más amplio, las observaciones epidemiológicas de John Snow sobre el transporte de cólera por el agua de la bomba de la calle Broad se habrían puesto casi más allá de la disputa si Robert Koch hubiera estado aislando el vibrio de los pañales del bebé, el pozo mismo y el caballero en una delicada salud de Britton. Sin embargo, el hecho de que el trabajo de Koch debía esperar otros 30 años realmente no debilitó el caso epidemiológico, aunque hizo que fuera más difícil establecer contra las críticas del día, tanto justos como injustos. 8. Experimento. Ocasionalmente es posible apelar a evidencia experimental o semi-experimental. Por ejemplo, debido a una asociación observada, se toma algunas medidas preventivas. De hecho, prevenía. Se reduce el polvo en el taller, se cambian los aceites lubricantes, las personas dejan de fumar cigarrillos, se ve afectada la frecuencia de los eventos asociados. Aquí se puede revelar el más fuerte apoyo para la hipótesis de causalidad. 9. Analogía. En algunas circunstancias sería justo juzgar por analogía. Con los efectos de la talidomida y la rubéola ante nosotros, seguramente estaríamos listos para aceptar evidencia más delgada pero similar con otro medicamento u otra enfermedad viral en el embarazo. Aquí hay 9 puntos de vista diferentes de todos los cuales debemos estudiar asociación antes de llorar de causalidad. Lo que no creo, y esto se ha sugerido, es que podemos establecer de manera útil algunas reglas de evidencia dura y rápida que deben perseguirse antes de que aceptemos el efecto de causa. Ninguno de mis 9 puntos de vista puede traer evidencia indiscutible a favor o en contra de la hipótesis de efectos causa y no se puede requerir ninguno como sine qua non. Lo que pueden hacer, con mayor o menos fuerza, es ayudarnos a decidirse por la pregunta fundamental: ¿hay alguna otra forma de explicar el conjunto de hechos ante nosotros?
¿Hay alguna otra respuesta igualmente o más, probablemente, que causa y efecto pruebas de importancia? No hay pruebas formales de importancia pueden responder esas preguntas. Dichas pruebas pueden y deben recordarnos los efectos que puede crear el juego del azar y nos instruirán en la probable magnitud de esos efectos. Más allá de eso, no contribuyen nada a la prueba de la hipótesis. Hace casi 40 años, entre los estudios de salud ocupacional que hice para la Junta de Investigación de Salud Industrial del Consejo de Investigación Médica fue uno que preocupaba a los trabajadores en las fábricas de Lancashire de algodón y 1930. La pregunta que tuve que responder, mediante el uso de los registros nacionales de seguro de salud de esa época, era esta: los trabajadores en la sala de cartas de la fábrica giratoria, que tienden a las máquinas que limpian el algodón crudo, tienen una experiencia de enfermedad de alguna manera diferente al de otros operativos en los mismos molinos que no están expuestos al polvo y la fibra que eran características de la sala de cartas. La respuesta fue un sí no calificado. De los 30 años a los 60 años, los trabajadores de la sala de cartas sufrieron más de 3 veces por causas respiratorias de enfermedad, mientras que por causas no respiratorias, su experiencia no fue diferente a la de los otros trabajadores. Esta pronunciada diferencia con las causas respiratorias se derivó no de periodos anormalmente largos de enfermedad, sino de un número excesivo de ausencias repetidas del trabajo de los trabajadores de la sala de cartas. Todo esto ha pasado correctamente al limbo de las cosas olvidadas. Lo que me interesa hoy es esto: mis resultados se establecieron para hombres y mujeres por separado, y para media docena de grupos de edad en 36 tablas. Entonces hubo muchas sumas. Sin embargo, no puedo encontrar que en cualquier lugar pensara que era necesario usar una prueba de importancia. La evidencia era tan clara. Las diferencias entre los grupos eran principalmente tan grandes, el contraste entre las causas respiratorias y no respiratorias de una enfermedad tan específicas, que ninguna prueba formal realmente podría contribuir con nada de valor al argumento. Entonces, ¿por qué usarlos? Pensaríamos o actuaríamos de esa manera hoy. Prefiero dudarlo. Entre las 2 guerras mundiales hubo un fuerte caso para enfatizar al clínico y otros trabajadores de la investigación la importancia de no pasar por alto los efectos del juego de azar sobre sus datos. Quizás con demasiada frecuencia las generalidades se basaron en 2 hombres y un perro de laboratorio, mientras que el tratamiento de elección se dedujo de una diferencia entre 2 besos de pacientes y podría fácilmente no tener un significado verdadero. Por lo tanto, fue un correctivo útil para que los estadísticos estresen y enseñar la necesidad de pruebas de importancia simplemente para servir como guías para precaución antes de sacar una conclusión, antes de inflar lo particular al general. Me pregunto si el péndulo no ha girado demasiado lejos, no solo con los alumnos atentos sino incluso con los propios estadísticos. Decirse a sacar conclusiones sin errores estándar seguramente puede ser igual de tonto. Afortunadamente, creo que aún no hemos llegado hasta nuestros amigos en los Estados Unidos, donde, según me han dicho, algunos editores de revistas devolverán un artículo porque no se han aplicado pruebas de importancia. Sin embargo, hay innumerables situaciones en las que son totalmente innecesarias, porque la diferencia es grotescamente obvia, porque es insignificante o porque, ya sea formalmente significativa o no, es demasiado pequeña para ser de alguna importancia práctica. Lo que es peor, el brillo de la mesa te desvía la atención de las deficiencias de la tarifa. Solo un diezmo, y un diezmo desconocido del personal de la fábrica voluntario para algún procedimiento o entrevista. El 20% de los pacientes tratados de alguna manera particular se pierden a la vista. El 30% de una muestra dibujada al azar nunca se contactan. La muestra puede, de hecho, ser similar a la del hombre que, según Swift, tenía la mente de vender su casa y llevaba un trozo de ladrillo en su bolsillo, que mostró como un patrón para alentarla. El escritor, el editor y el lector no se conmueven. Las fórmulas mágicas están ahí. Por supuesto que exagero. Sin embargo, con demasiada frecuencia, sospecho que desperdiciamos un tráfico de tiempo. Entendemos la sombra y perdemos la sustancia, debilitamos nuestra capacidad de interpretar datos y tomar decisiones razonables, sea cual sea el valor de P.
y con demasiada frecuencia, deducimos indiferencia de no hay diferencias significativas. Al igual que el fuego, la prueba de chi cuadrado es un excelente sirviente y un mal maestro. El caso de la acción, finalmente, al pasar de la asociación a la causalidad, creo, en la vida real, tendremos que considerar qué fluye de esa decisión. Por motivos científicos no deberíamos hacer tal cosa. La evidencia está allí para ser juzgada por sus méritos y el juicio, en ese sentido, debe ser completamente independiente de lo que se cuelga o que cuelga por eso. Pero en otro sentido, y más práctico, seguramente podemos preguntar qué implica nuestra decisión. En la medicina ocupacional, nuestro objeto suele tomar medidas. Si esta es una causa operativa y ese es un efecto perjudicial, entonces desearemos intervenir para abolir o reducir la muerte o la enfermedad. Si bien esa es una ambición encomiable, casi inevitablemente nos lleva a introducir estándares diferenciales antes de condenar. Por lo tanto, en evidencia relativamente leve, podríamos decidir restringir el uso de una droga para la enfermedad de la mañana temprana en mujeres embarazadas. Si nos equivocamos al deducir la causalidad de la asociación, no se hará un gran daño. La buena dama y la industria farmacéutica sin duda sobrevivirán. Sobre evidencia justa podríamos tomar medidas sobre lo que parece ser un peligro ocupacional. Podríamos cambiar de un aceite probablemente cancerígeno a un aceite no carcinogénico, en un entorno limitado, y sin demasiada injusticia si estamos equivocados. Pero debemos necesitar evidencia muy fuerte antes de hacer que las personas quemen un combustible en sus hogares que no les guste, no dejar de fumar los idiotas y comer las grasas y el azúcar que les gustan. Sin embargo, al pedir evidencia muy fuerte, repetiría enfáticamente que esto no implica cruzar cada T y espadas con cada crítico antes de actuar. Todo el trabajo científico es incompleto, ya sea observacional o experimental. Todo el trabajo científico puede estar molesto o modificado al avanzar en el conocimiento. Eso no nos confiere una libertad para ignorar el conocimiento que ya tenemos o para posponer que parece que no se encuentra en un momento dado. ¿Quién sabe?, le preguntó a Robert Browning, pero el mundo puede terminar esta noche. Es cierto, pero en evidencia disponible, la mayoría de nosotros nos preparamos para viajar a las 8:30 al día siguiente.